104 votos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo de ministra de Gobierno a María Paula Romo por el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las manifestaciones de octubre del 2019 y también por el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de acogida. María Paula Romo así queda fuera del ministerio por excesos policiales, mientras el país esperaba y espera todavía una investigación seria por el reparto o por el supuesto reparto de hospitales y de otras entidades a legisladores. Hoy nos acompaña uno de sus interpelantes, Roberto Gómez, asambleísta independiente, separado de la bancada de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, un saludo a todos, encantado de estar acá. ¿Satisfecho con el resultado que se obtuvo? Yo creo que el Ecuador pues ha visto cómo la Asamblea Nacional ha dejado de ser un reducto de Carondelet. Yo creo que es absolutamente fundamental que ese mensaje quede muy claro. Que cuando nosotros podemos tener dentro de la institucionalidad del Ecuador unas que funcionan, pues digamos la ciudadanía tiene que saber que se puede sentir más tranquila al momento de que existe este contrapeso, este sistema de pesos y contrapesos en la democracia. La ministra de Gobierno fue censurada el día de ayer, fue llevada a un juicio político por un tema que en el Pleno 104 legisladores comprendieron la naturaleza fundamental de un juicio político, que es un juicio de la confianza o no. Y eso fue lo que inclusive hizo votar a muchas otras organizaciones. Yo puntualmente pues no soy parte del bloque, estoy separado del bloque, pero sigo siendo parte de la organización política. Es una puntualización que la última vez falté en hacer. Sí, usted no ha dejado de pertenecer a Creo. Ahora, volviendo al tema del juicio a la ministra, no terminamos, o a la exministra, no terminamos cayendo en un falso dilema donde por un lado está claro que la policía no puede excederse en el uso de la fuerza, pero por otro lado la no aplicación de la fuerza generó desmanes y se buscaba un golpe de Estado, que el gobierno cayera. Mire, si las instituciones funcionan, la democracia funciona. Quienes se manifiestan violentamente tienen que ser procesados por la Fiscalía General del Estado. Y quienes están ejerciendo el cargo de ministros tienen que ser procesados por la Asamblea Nacional en su control político. El mensaje que le da la Asamblea es que el control político está hecho y que lo que legitima a la acción del Estado en el uso legítimo de la fuerza es el estricto apego a la ley. Esto de ninguna manera tiene que ver ni puede ser leído, como algunas personas así pretenden hacerlo, como una validación de la violencia. En octubre del año pasado, la Asamblea Nacional creó una comisión, que la comisión determinó que la Fiscalía General del Estado tiene que procesar penalmente a todos los implicados. Eso está pendiente y eso es lo que tiene que hacerse. No puede ser que porque una de las instituciones no ha avanzado con rapidez, se pida que la Asamblea Nacional no censure a quien ha violado la ley. Más allá de que todos los que escucharon el debate y todos los que saben por qué se votó por la censura a una ministra con la cual se ha perdido la confianza, porque además se sabe el tema de la responsabilidad política del reparto de los hospitales. Sí, pero el hecho llama la atención que ni siquiera hay un exhorto a otras funciones del Estado, no pueden hacer más, para que le den un poco de celeridad a estos procesos que más de un año después de ocurridos no avanzan. Entonces, al final del día lo que tenemos es a los otros responsables de la violencia muertos de la risa, viendo cómo censuran a quien dio la orden de que no se les permita hacer más destrozos, quemas de más edificios, más destrucción de otras ciudades, más atentados contra los sistemas de agua potable de otras ciudades y no solamente de Ambato, y cuando hablaba de destrucción me refería a la destrucción de otras ciudades y no solo de la capital de la República. Y a ellos resulta que nadie los juzga, nadie los condena, andan libres por las calles, jactándose incluso de que octubre del 2019 es fecha emblemática a la que hay que reverenciar. En octubre del 2019 nadie ganó. Quienes perdieron los ojos eran ecuatorianos y estaban, digamos, de ambos lados. Y el Ecuador se ha construido a fuerza de los hechos consumados y a fuerza de la impunidad. Y esta Asamblea Nacional pues hoy ha cumplido con su trabajo. Y lo que usted se refiere, que es un llamado de la ciudadanía, pues hay que hacerlo a la función judicial para que rápidamente siga procesando. La Asamblea Nacional, formalmente en su resolución de la comisión que investigó esto, pidió a todas las autoridades del Estado que cumplan con su trabajo. Inclusive un asambleísta, Fabricio Villamar, puso una denuncia penal contra una de las personas. Y yo creo que en este sentido, pues la Asamblea Nacional hoy ha hecho su trabajo. Y yo sí quiero ser
muy claro, ¿no? Cualquier persona que defiende la gestión de la ministra de Gobierno, el tema de octubre, pues ocupa el mismo lugar que los que defienden al gobierno anterior porque construyeron carreteras. Todo salió mal. Las ciudades fueron destruidas. A los policías les entregaron implementos en mal estado. Y esto no puede ser consentido de ninguna manera. Que dicen que es muy poco. Digamos, Al Capone lo agarraron por defraudación tributaria cuando el tipo era un gángster. Al expresidente de la República por $6.000. Ahí se aplauden como focas, pero denme la palabra. Aquí se trata de hacer justicia y cuando se rompe la ley de manera pequeña o de manera grande tiene que caer el peso del fiscalizador. En este caso, a los ministros, la Asamblea Nacional. Y en términos de los manifestantes violentos, yo creo que aprovecho la inquietud de la ciudadanía y su llamado a esta reflexión de que la Fiscalía General del Estado tiene que hacer su trabajo rápidamente en este sentido. Un año ha pasado. La Asamblea Nacional debió haber censurado a la ministra de Gobierno en enero. Y los violentos debieron haber sido enjuiciados hace tiempo también. Ahora, ¿cómo diferenciamos a quienes realmente creyeron que era necesario censurar a la ex ministra Romo por los excesos policiales de octubre del año pasado? Y quienes quisieron mandar el mensaje de que la corrupción del legislativo nadie se debe atrever a denunciarla, porque de eso también hay. Yo lo dudo mucho. Yo creo que la forma más clara de diferenciar esto es que quienes votaron a favor y que no estaban tan de acuerdo al principio comprendieron con claridad de que esto es un juicio de la confianza y el Ecuador no confía en la gestión del Ministerio de Gobierno, con mucha claridad. Así lo han explicado, yo creo que a fin de cuentas el voto así lo refleja. Eso es entender la naturaleza de un juicio político, que es un juicio de la confianza que busca remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento al normal desarrollo de la nación o el plan individual de vida de la ciudadanía. Lejos de ser un fusible, se convirtió en una descarga en la sociedad y yo creo que ahora pues hay una nueva oportunidad para una nueva persona que ocupe un buen cargo. El presidente de la República lo ha hecho ya. Ahora, sí, es verdad que Al Capone cayó por defraudación tributaria, Rafael Correa no por $6.000, sino por recibir coimas y por liderar a una estructura criminal que permitía que se reciban aportes no justificados de los contratistas de las grandes obras del Estado en los tiempos de la bonanza. Sí, pero al final de la historia, a María Paula Romo se la termina destituyendo quizás por lo menos importante. Queda pendiente el tema de la supuesta entrega de hospitales a legisladores a cambio de respaldos en donde hay elementos mucho más contundentes. El problema, se lo pregunto, es que ese otro tema involucra a quienes en última instancia debían fiscalizarla. Mire, cuando se destituyó al ex asambleísta Mendoza, se resolvió de sacar también, exigirle al presidente de la República la remoción de la ministra de Gobierno con 126 votos. Yo creo que eso fue un mensaje contundente. Todos los asambleístas votaron. Y ahora el tema del reparto sigue presentado como un juicio político y el presidente de la Asamblea igual tiene que tratarlo dentro del CAL. Y esto fue un mensaje muy claro, ¿no? Quienes querían salvar al funcionario que estaba siendo procesado, que acaba de ser censurado el día de ayer, pues habrían tenido que salvarlo 2 veces de cara a las elecciones. Y ahora lo que tenemos es que esperar que el presidente de la Asamblea pues continúe con el envío a la Comisión de Fiscalización nueva, que fue una buena decisión cambiar a la Comisión de Fiscalización para procesar y por permitir que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida, ¿no? Si ayer hubiera pasado cualquiera de los dos temas, lo importante de esto es que la institución funcione, es que se sepa que las cosas llegan al Pleno, es que se procesen todos los casos de fiscalización. Hay gente que dice que una asamblea del 5% no puede juzgar a los funcionarios del gobierno que son la cara del gobierno del 6%. ¿Qué prefieren? ¿La asamblea del 40% del periodo anterior? Eso es mejor. Esta institución tiene que demostrar y darle un mensaje a la ciudadanía de que la Asamblea ha dejado de ser un reducto de Carondelet. Un mensaje al presidente de la República que ninguno de sus ministros está exento de fiscalización, más allá de que el mérito de la ministra de Gobierno haya sido darle la jornada más larga de trabajo al presidente de la República, sentándolo 6 horas a hacer lo mismo. Me dicen que pusieron un árbol en una esquina para que los ministros se turnen en abrazarlo durante todo este periodo. Yo creo que el Ecuador se merece instituciones que funcionen y que los políticos que lleguen cumplan con su palabra dada, palabra empeñada, palabra cumplida, impunidad para nadie. Ahora, usted ha dejado claro que pertenece a Creo,
que no está dentro del bloque legislativo. Y quiero volver sobre este tema porque precisamente una de las dudas que existía en relación al juicio político era hacia dónde se iban a decantar los respaldos o no a la ex ministra Romo desde esa tienda política, y en qué momento se resolvió entonces dentro de Creo que le iban a bajar el pulgar. Yo creo que cuando entendieron que el Ecuador acepta cuando se corrige. Yo creo que parte de la gestión de la política es saber que nadie es perfecto y que corregir pues es bueno para la nación. Y una organización política nueva que creamos hace poco, la cual yo no soy parte del bloque y no estoy desafiliado, pues tiene también, cuando enfrenta todos estos desafíos, que establecer cuáles son sus posiciones. Y a fin de cuentas lo explicaron, lo dijeron con claridad. Entendieron que se ha perdido la confianza, y cuando el Ecuador pierde la confianza de un funcionario, pues un movimiento que quiere representar al Ecuador, pues lo que tiene que hacer es simplemente ir de acuerdo a esa realidad de la pérdida de la confianza. El presidente Moreno en cadena nacional la noche de ayer le agradeció a la ministra y dijo que el juicio se había basado en la actuación policial de octubre y que esa actuación a él le pareció prudente y mesurada, de convicción democrática. Y como nuevo ministro de gobierno ponen a quien era viceministro de María Paula Romo, y que de cierta manera pudo haber tenido también alguna responsabilidad en lo que se señaló en el juicio a la exministra. ¿Se les burla en la cara el gobierno? Yo creo que el presidente de la República, pues cada vez que le agradece a alguien, esa persona termina muy mal, ¿no? Ahí está el señor Paul Granda, ahí está la señora Alexandra Ocla, ahí está la ministra de gobierno, y ahí está el ex vicepresidente de la República, quien también personalmente, junto con los asambleístas que también apoyaron este juicio político, excepto pues los oficialistas del momento, le hicimos un juicio político al ex vicepresidente de la República. Yo creo que el presidente de la República es quien se encargó de quemar a una joven política, entregándole competencias más allá de su capacidad. Yo creo que el presidente de la República incurrió un acto de cobardía en mantener esa ministra de gobierno, cuando lo que debe haber hecho es removerla. Valentía de la ministra de gobierno, nunca falta. Lamentablemente la valentía no viene acompañada necesariamente de competencia para todo. Y cuando un presidente de la República no entiende que él es el que tiene que gobernar y no delegar el poder, pues se tiene a ministros que ponen más la cara que él, que terminan siendo censurados por la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasa ahora con el otro juicio político, el del supuesto reparto? ¿Ida María Paula Romo sigue teniendo algún sentido? Yo creo que la censura, primero, legalmente es absolutamente viable, primero, no hay nada que lo impida. Segundo, pues la ministra, basta ver el debate de lo que fue ayer, las razones por las que se debatieron ayer, que se llega legalmente y formalmente por una razón, pero luego la censura se entiende por qué, es que es por la pérdida de confianza en general, pues está ya censurada también. Por eso de ahí, más allá de que sin perjuicio el presidente de la Asamblea tiene que en el CAL tratar el juicio político del reparto de los hospitales, que fue presentado hace un mes, y procesarlo también dentro de la Asamblea Nacional junto con el resto de acciones de fiscalización que hay. Ahora, usted dice, está claro, está demostrado que la Asamblea fiscaliza hacia afuera y hacia adentro, porque el tema del reparto de los hospitales involucra a legisladores, ¿no? Y está clarísimo también que hay más de 60 asambleístas que están investigados por distintos actos de corrupción. La fiscalización hacia adentro, pero en serio, pero a todos. ¿Para cuándo? Yo no sé cuándo en la historia del Ecuador, no lo sé, han destituido a 7 asambleístas en la Asamblea Nacional en un solo periodo, destituidos formalmente con las votaciones. Dicen que esto del reparto de los hospitales, el reparto de cargos, empezó hace 40 años en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo le digo, yo no sé cuándo esto empezó, pero esto tiene que terminar hoy. Y la Asamblea Nacional pues tiene que seguir con los procesos de fiscalización interno. Hay uno pendiente que ya tiene un informe inclusive de comisión, eso tiene que ser también procesado. Pero esta Asamblea ha destituido, si no me equivoco, a 6 legisladores y 2 más están en proceso. Pero si tienen que destituir a 30, pues tienen que hacerlo también, ¿no? Y sin lugar a dudas así tiene que ser. Y esto también tiene que venir acompañado de nuevo de las acciones de la Fiscalía. Pero lo importante de esto de aquí, es que el proceso que ya está iniciado, por ejemplo, contra el legislador Azuero, que aquí vino a pararse a decir de que no habían pruebas para el juicio político anterior, aquel que comprobaron la impunidad, entregando la ANT, entregando los hospitales, entregando una gobernación, pues hoy no está en la Asamblea y tiene un informe que tiene que ser procesado
para poder, digamos, así sea tarde, llegar a la censura. Eso es una cuestión pendiente y tiene que avanzar con mucha rapidez. Roberto Gómez, asambleísta por Creo. Gracias por estar en contacto directo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un buen día.